Supuestamente van a investigar en la web, en libros, si es posible, porque no son preguntas que sean fácilmente encontradas en la web, sino son preguntas que requieren que ustedes investiguen dentro de la misma Constitución sus respuestas. Puede ser que muchos acumulen respuestas equivocadas y lleguen al día del examen con respuesta equivocada. Eso indudablemente los va a hacer interactuar entre ustedes y van a ponerse en ese famoso campo de solidaridad que manejan los estudiantes a darse respuestas en apariencia correctas. Puede ser que se transfieran respuestas equivocadas. Eso va a depender de cada uno de ustedes en cuanto a obtener las respuestas correctas. En el examen, en las preguntas de respuesta múltiple, en una de esas va a ir la respuesta correcta. Si coincide con la de ustedes, ningún problema. Ustedes van a tener una nota alta. Si no coincide y se transfirieron entre ustedes respuestas incorrectas por no investigar, por no estudiar, por hacerse fácil un aparente cuestionario, pues ustedes van a darse cuenta del resultado que van a obtener. La idea es que todos tengamos todos los días un insumo importante que le da respuesta a la lectura del texto constitucional. Yo diría que esas preguntas le van a dar respuesta al texto constitucional, porque muchos de ustedes se van a limitar a exponer exclusivamente su tema, su artículo, y en apariencia ya no van a tocar otro artículo. Pero las preguntas los van a forzar a que lean los demás artículos de la Constitución, porque de esa manera van a encontrar de manera fácil las respuestas a la interrogante que se plantean. Insisto en que no cumplan simple y sencillamente con su exposición, lúzcanse, hagan brotar ese lenguaje florido, hagan emerger esa personalidad que ya debe de nacer en ustedes, porque para mí son escasos días los que les esperan para que dejen de ser simples, ordinarios y comunes ciudadanos para ser, bueno, los profesionales que van a transmitir conocimientos o que le van a dar asesoría a empresas públicas y privadas. Esa personalidad hay que sacarla a flote aceleradamente, porque si persisten en quedarse como estudiantes otros 5 años más, yo creo que no tienen perdón, no es lo correcto. Aceleren los procesos de éxito en su vida, no los retarden, se disfrutan más, se gozan más y se alcanzan otras etapas, otras metas, otros objetivos. No se tomen vacaciones de haraganería, tómense, yo diría, el tiempo moderado. Me encanta, por ahí estoy apadrinando a un par de estudiantes que el año recién pasado cerraron y eso me encanta. Yo me siento más gozoso y más contento, creo que, no sé si más que los papás de ellos o que ellos mismos, porque me encanta que sepan aprovechar la celeridad de lo efímero que es nuestro tiempo. Nadie sabe si va a llegar a 90 años. Si yo supiera que ustedes van a llegar a 90 años, les digo, tárdense 10 en graduarse. Pero me encantaría que el próximo año o a lo sumo en 2 años todos ustedes ya estén ejerciendo su profesión. Ese debe ser un sueño de ustedes y por supuesto que a mí me gusta compartirlo. Muy bien, iniciamos entonces y tenemos a Esdras Samayoa como voluntario inicial. ¿Está por ahí? Buenas noches, licenciado, no sé si me escuchan. Perfectamente.
Gracias, licenciado. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Compañeros, me comentan si se ve la pantalla Perfectamente, y se escucha fuerte y claro, licenciado. totalmente. Bueno, primero que nada, buenas noches tenga cada uno de ustedes, licenciado auxiliar y compañeros presentes. El día de hoy vamos a exponer acerca del artículo 96 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la Constitución, antes que nada, hay que entender que se clasifican dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Nos vamos a centrar ahorita únicamente en la parte orgánica, que es del artículo 1 al artículo 139. En este artículo, en esta parte orgánica, prácticamente se hablan de derechos, obligaciones y libertades a las cuales goza toda persona de Guatemala. En la sección séptima nos vamos a centrar en la salud, seguridad y asistencia social. Algo curioso es que el Ministerio de Salud se llama Ministerio de Salud y Asistencia Social. Nos vamos a centrar prácticamente en el título 2, Derechos Humanos, capítulo 2, Derechos Sociales, en la sección séptima, que es Salud, Seguridad y Asistencia Social. Aquí hay algo que entender, que tenemos 4 métodos de interpretación. El método armónico sistemático, este va en armonía, que toda la ley va en conjunto. El método 2, que es interpretación finalista o método causal teológico, este método prácticamente nos dice la finalidad perseguida de la ley. El método histórico, que es donde parte o donde inicia, y el método número 4, que es de interpretación literal o gramatical, que como se sobreentiende de manera literal, ¿verdad? Con esto procedemos a leer el artículo número 96 que nos dice control de calidad de productos. De manera literal nos dice, el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todas aquellas que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el establecimiento y programación de la atención primaria de la salud y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades protegidas. Aquí hay algo que importante que resaltar y que es control de calidad. Control de calidad prácticamente es una inspección a la cual sometemos algún producto o servicio para ver si cumple los estándares que nosotros como empresa o como organización presentamos. Prácticamente aquí les quería rápidamente hablar un poquito. Estamos hablando en 2021, pandemia, COVID. Prácticamente estamos ante una emergencia y aquí podemos ver que Flores aseveró, la ministra, que no es necesario el análisis de la vacuna Sputnik debido a que podría retrasar la vacunación. Ojo que para esto quiere decir que nosotros ya vamos tarde como país. Cabe destacar que la agencia en Brasil, una importante marca reconocida, ya hizo pruebas de control de calidad acerca de la vacuna y ellos ya rechazaron esto, ¿verdad? Entonces, con esto prácticamente decimos, aquí la señorita ministra aseguró que no es necesario porque no hay dudas sobre la calidad. Entonces, regresamos al artículo 96, que prácticamente nos habla sobre eso, ¿verdad? Que el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud. Aquí estamos hablando prácticamente de 8 millones de personas porque compraron 16 dosis, 16 millones de dosis. Prácticamente estamos hablando de 8 millones de guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de un número muy pequeño. Prácticamente aquí hice un escenario rápido de la población total de 17 millones, población a vacunar, que se pretende con esto son 8 millones y la población que va a quedar vulnerable van a ser 9 millones. Prácticamente quedamos ni siquiera más allá del 50% de la población que pueda ser vacunada o inmunización COVID-19. Entonces prácticamente con esto llegamos a la conclusión de que el Estado nos debe proporcionar a nosotros como ciudadanos guatemaltecos la seguridad y la garantía que va a velar porque todo aquello que ingresa al país pueda ser sujeto a revisión por medio de controles de calidad. Esto prácticamente nos da a entender que tiene que pasar por inspecciones, ahí sí que sujetas bajo normas, bajo procedimientos, para que nosotros como ciudadanos estemos tranquilos. Entonces, prácticamente con esto, licenciado, doy por finalizar mi exposición. Muy bien, Edras. Me agrada eso, que sean bastante analíticos. Esa es la parte bonita. Ese es encontrarle el corazón a un artículo. Herbert. Licenciado, buenas noches, compañeros, gusto de saludarlos. Sí, pues Edras, conforme la presentación, muy buena, muy puntual. En el análisis, creo que es lo que estamos buscando, ¿verdad?
poder pues ir un poco más allá de lo que leemos, buscar las situaciones actuales, compararlas, analizarlas, interpretarlas y pues como menciona el licenciado, bastante bueno el ejemplo que nos brindabas, bastante actual y pues es sumamente relacionado con el artículo pues que se te asignó y que se expuso el día de hoy, así que felicidades, muy buena presentación. Licenciado. Bueno, la primera flor para el primer expositor. Vamos con Astrid. ¿Está señorita Astrid? Sí, ¿me pueden ver y escuchar, compañeros licenciados? Sí, señorita, perfectamente. Muchas gracias. Ahorita voy a compartir mi presentación. Ok, ya estoy compartiendo. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Astrid Javier. En esta oportunidad les expondré sobre el artículo 67, que se encuentra en la sección tercera del capítulo 2, título 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En resumen, este artículo trata sobre la protección que el Estado brinda a las tierras de las comunidades indígenas y cualesquiera otras formas de tenencia comunal en Guatemala. Existen 4 pueblos: pueblo maya, garífuna, xinca y ladino. Los pueblos maya, garífuna y xinca son pueblos indígenas. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, indica que el 43% del total de la población guatemalteca es indígena. El último censo, realizado en el 2018, arroja los siguientes resultados: 14 millones de habitantes, de los cuales 6 millones de habitantes son indígenas. Para comprender mejor el artículo 67, les explicaré lo que es comunidad indígena y tenencia comunal. La comunidad indígena es un grupo de personas que tienen un interés en común y también tienen un mismo tipo de cultura. Ahora, por tenencia comunal, esto consiste en poseer derechos de propiedad sobre tierras agrícolas indígenas. A continuación, les relataré una noticia relacionada al artículo 67. En 2011, en Valle del Polo Chic, fueron despojadas de sus tierras 769 familias. Estas familias fueron desalojadas de sus tierras por una empresa denominada Chavil Utsaj. Al 2018, se supo que el gobierno devolvió tierras a 355 familias, de las 769 familias que fueron despojadas de sus tierras en 2011 en Valle del Polo Chic. Esto es un claro acaparamiento de tierras, que consiste en la compra masiva de terrenos por parte de gobiernos y multinacionales. ¿Esto con qué fin o para qué compran esas tierras de forma masiva? Pues principalmente para hacer megaproyectos o también producir alimentos para la exportación. En conclusión, los pueblos indígenas actualmente sufren de discriminación, desigualdad, exclusión social, racismo. Esto pues provoca que los pueblos indígenas no gocen pues de sus derechos, tales derechos como por ejemplo podría ser condiciones laborales, o estaríamos hablando de derechos como acceso a los servicios básicos, acceso a la justicia y a tener también derechos sobre sus tierras. Muchas gracias por su atención, compañeros y licenciados. Que pasen una feliz noche. Gracias, Astrid. Muy bien. Bonito, van creciendo. Ahora no le habla a nuestro licenciado Herbert, sino al estudiante Herbert López. ¿Está por ahí?
Muchas gracias, licenciado. Ok, Sí, acá estoy. muy bien. Ok. Me comentan si ven mi pantalla. Ok. Ya estoy presentando. No sé si ven mi pantalla. Aún no, pero si necesita apoyo, avisa. Ok, gracias. ¿Ahora? Ahora sí, ahí viene. Ok. Muy buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros estudiantes. Yo les voy a interpretar el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo está colocado en el título 4, en el Poder Público, capítulo 1, Ejercicio del Poder Público. El artículo 155, titulado como Responsabilidad por infracción a la ley, explica textualmente: cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no hubiere consumido la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnizaciones por daños o perjuicios causados por movimientos armados, disturbios civiles. Mi interpretación de este artículo es que cualquier servidor público que infrinja a la ley en perjuicio de particulares, la institución a quien sirva será totalmente responsable por los daños que se causaren. Que un servidor público tiene la responsabilidad civil de sus actos durante un periodo no más de 20 años de los actos efectuados en el cargo de la institución. Ok, tenemos esos artículos que se relacionan con el artículo anterior. El artículo 418 del Código Penal, decreto 17-73, colocado en el título 13 de los delitos contra la administración pública, en el capítulo 1 de los delitos contra la administración pública cometidos por particulares. Y este textualmente dice: el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración de los particulares, que no se hallar especialmente previsto en las disposiciones de este código, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. E igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios. De igual manera tenemos el artículo 101, la responsabilidad de extingue. Título 8, de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena de extinción de la responsabilidad penal. Tenemos como número 1, por muerte del procesado o del condenado. Por amnistía. Amnistía es el perdón de penas decretados por el Estado. Es un instrumento jurídico del poder legislativo. Este conlleva a suprimir la infracción o la persecución del delito. Por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente, por prescripción, como se comentó en el artículo anterior, o por cumplimiento de la pena. Ok, muchas gracias. Muy bien. Incluso los agentes de policía o agentes del Estado, cuando cometen en ejercicio sus funciones un delito, se les aumenta la pena asignada a ese delito en una tercera parte más. Es decir, que si la pena está con la sanción de 10 años, se le aumenta la tercera parte de esos 10 años por su condición de agente o autoridad del Estado.
y a los demás funcionarios con la destitución inmediata según la gravedad del delito. Muy bien, señorita Luisa Ángela, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas Voy noches. a presentar mi pantalla. Ya se ve mi presentación. Perfectamente. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Vengo a hablar sobre el artículo 167, efectos de interpelación, inciso 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Capítulo 2, organismos legislativos, sección segunda, atribuciones del Congreso. Efectos de interpelación. Cuando se plantea la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse de ni expulsarse de responder en forma alguna cuando se emitiere voto de falta de confianza de un ministro por los de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso. El ministro deberá presentar inmediatamente su dimisión o renuncia. El presidente de la República deberá aceptar su renuncia junto con el Consejo de Ministros. Ya ellos decidirán si estos actos censurables se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, interpelado por la estudiante del Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciese, será separado de su cargo e inhábil para ejercer cargo de ministro de Estado por un periodo no menor a 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oír las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliar la interpretación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integra el total de diputados del Congreso. Si se ratifica la falta de confianza, se tendrá el ministro por separado de inmediato. Mi interpretación a este artículo es que a la hora de que se le cita a un ministro a hacer preguntas sobre sus funciones, y los diputados a la hora de hacer a la hora de que se reúnen todos, ellos van a ver si las funciones de este ministro realmente está efectuando, ya si ellos creen que este ministro no está funcionando de acuerdo a su cargo, lo van a votar y les darán su voto de falta de confianza y será quitado del puesto. Solamente, muchas gracias por su atención. Gracias, Luisa. Acabo de recién 2 días, sí hace mucho, acabo de tener la oportunidad de observar por los medios de comunicación la interpelación de un viceministro que fue en representación del ministro de gobierno, y me llamó la atención lo irrespetuoso de un diputado, pero no respondió el ministro con la calidad profesional que se esperaba, sino ante los insultos respondió con insultos. Hay que ver cuál va a ser la votación del Congreso en relación a las respuestas del señor viceministro. No olviden que pues responder en el mismo nivel con otra persona no es siempre lo más afortunado. Hay que mostrar siempre, sobre todo, calidad profesional y humana. Muy bien, Roberto Carlos, tenemos un cantante con nosotros. Muy bien. ¿Me escuchan todos? Perfectamente. ¿Sí me escuchan? Voy a presentar en este momento.
Me dicen si se puede ver la pantalla. Ahorita está apareciendo. Ahí está Roberto Carlos. Muy bien. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Roberto Vázquez y vengo a exponerles sobre el artículo 161, inciso A, que está contenido en el título 4, Poder Público, capítulo 2, Organismo Legislativo, el cual se describe de la siguiente manera. Prerrogativas de los diputados. Ese es lo que nos habla el artículo 161, inciso A. Y dice lo siguiente: inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que al lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisador que deberá nombrar para el efecto, se exceptúa el caso de flagrante delito, en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Mi interpretación sobre el inciso A del artículo 161 es la siguiente: que un diputado no goza de inmunidad de inmunidad para ser juzgado, a menos de que haya una comisión pesquisidora que lo haya investigado previamente y haya declarado que pues él sí ha infringido en algún tipo de delito. Pero también el artículo en este inciso nos es claro que esta situación se exceptúa en dado caso pues el diputado sea encontrado en flagrante delito. Eso quiere decir que, como lo decimos, con las manos en la masa, ¿verdad? Ahí sí, básicamente que este artículo pues no exceptúa este caso, a menos de que él sea básicamente que pues pescado en, en ese sentido, pues ahí sí se podrá invalidar eso. Como caso subsiguiente, pues investigué sobre un caso documentado pues de la pérdida de inmunidad de un diputado, y pues se menciona que en el año 2018 pues el diputado mencionado Aristides Crespo pues perdió su inmunidad por el caso de Plazas Fantasma, en la cual pues una comisión pesquisidora lo investigó y se dieron cuenta que él sí era culpable de dicho delito. Muchas gracias, licenciado, compañeros. Esto es mi interpretación del artículo 161, inciso A. Muchas gracias, Roberto. La razón de ser de la inmunidad es que yo estimo que muchos de ustedes, a más de ser funcionarios, a más de ser indudablemente profesionales en el campo de la iniciativa privada, más de uno o de una o de muchos van a optar a cargos públicos por elección, porque todos tenemos derecho, los guatemaltecos, a elegir y a ser electos. Y no escapa la idea de que hay muchas personas que desarrollan cierto grado de animadversión, ustedes le llaman envidia, yo digo, en alguna medida es una repelencia personal, y contra las acusaciones, difamaciones que las personas quieran hacer injustamente contra ustedes al desempeñar un cargo público, deben de ser probadas, no simplemente por chismes o por ciertas acusaciones infundadas van a promover la captura de un funcionario público. De ahí que la inmunidad es necesaria para que gocen del mínimo de protección en cuanto a ser acusados. Claro, como decía nuestro amigo Roberto, al ser pescados en flagrancia, al ser capturados en el momento de incurrir en un delito, pues ahí sí el derecho de antejuicio o la inmunidad desaparece. No obstante, hay que probarles que lo que están haciendo es un delito, porque si no lo es, continúan gozando de la inmunidad. Evelyn, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Ahorita voy. Ahí está.
No sé si ya pueden ver mi pantalla. Aún no, Evelyn. ¿Ahorita sí? No, todavía no. No, No, aún no. ahora Ahí sí. Está proyectando. Listo, Evelyn. Ah, ya. Ya. Bueno, ya. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Evelyn Arché. A mí me corresponde hablarles acerca del artículo 151 de la Constitución Política de Guatemala, que se encuentra en el título tercero, el Estado, y capítulo tercero, Relaciones Internacionales del Estado. Bien, textualmente el artículo 151 dice: relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Este se menciona en Gaceta número 19, expediente número 304/90, de sentencia con fecha 21 de marzo del 91. También, estos son algunas relaciones que Guatemala tiene con otros países. Por ejemplo, dice que Guatemala tiene relaciones diplomáticas con 158 países, 46 embajadas residentes en el exterior, 73 concurrencias desde 25 países de embajadas residentes en el exterior, 40 países con los que mantiene relación diplomática a través de la misión en Nueva York de las Naciones Unidas. Estos son algunos de los ejemplos de las relaciones que Guatemala tiene con otros países. Les comparto el análisis del artículo 151. Pues, como sabemos, la afinidad es aquella proximidad, analogía y cercanía que un individuo comparte con otro. Por lo tanto, los estados afines relacionados con Guatemala son aquellos países que comparten fines políticos, sociales y culturales con nuestro país, por lo que dice el artículo que deben de ser análogos al de Guatemala y que buscan objetivos semejantes o parecidos. Guatemala establece sus propias relaciones con los países conforme a principios, reglas y prácticas que buscan el desarrollo, que buscan el crecimiento de nuestro país, pero como también lo menciona el artículo 151, debe de buscar el desarrollo de ambos países, tanto como de Estados Unidos, tanto como los estados afines. También menciona el artículo 151 que deben ser relaciones de amistad, solidaridad y cooperación. Esto se puede ver como un ejemplo, podría ser la Federación Centroamericana, que Guatemala comparte con ellos no solo ubicación geográfica, sino también cultura, y también podemos ver un ejemplo muy latente en esta época de pandemia de COVID-19, que otros países han mandado donaciones de vacunas a nuestro país como una muestra de solidaridad y amistad. Cabe mencionar de que también menciona el artículo 151 que deben trabajar conjuntamente para buscar posibles soluciones a problemas comunes por medio de políticas, que estas son decisiones y actuaciones que fijan objetivos para contrarrestar estos problemas. Como actuadores está el estado de Guatemala y también los estados afines. Algunos de los países con que Guatemala tiene más relación son Estados Unidos, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, Países Bajos y España. Esta es mi interpretación. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Insisto, alguno, más de una o más de algunos, alguna vez van a ser nuestros representantes diplomáticos. Háganse la idea, ustedes van en un escalón hacia arriba, no sean conservadores, no sean, yo diría, conformistas. Las gradas de la vida se suben con entusiasmo, con esfuerzo, en búsqueda de metas valiosas. Si otros son, ustedes pueden ser. Pero en el momento que sean, distínganse. Los embajadores deben de promover el comercio entre nuestro país y el país en el que residen. Deben promover las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el país en que residen. Deben de buscar el mayor caudal de becas para nuestros estudiantes en el país en que residen. Hacer intercambio. Miren,
tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores muy dormido. Tengan presente que la nación va a hacer o va a bailar al son de la marimba que ustedes toquen. Hay que ser activos. Uno pone pies en otro país y luego, ¿qué negociamos? ¿Qué podemos venderles? ¿Cuántos compañeros, compatriotas podemos traer aquí a estudiar? Eso es hacer patria. No es ir a ganarse un sueldo, solo estar sentado. Ténganlo presente. Busquen siempre, no solo imponerse retos, imponerse metas, sino impónganse también tareas que van a elevar su calidad de funcionario. Y eso hacia un gobierno efectivo. Cuando un gobierno está dormido, todos sus funcionarios están soñando. Sean la diferencia, tengan esa capacidad. Gracias, Evelyn. Bien. Hugo. Muy buenas tardes, licenciado. Ahorita voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Hugo Guzmán. Ok, ¿me dice si ya se ve la pantalla? Hugo. Ok, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Hugo Guzmán. Yo le voy a presentar lo que es el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el título segundo de Derechos Humanos, capítulo segundo de Derechos Sociales, y No ubicado en la se oye. sección... ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Muchas gracias, compañeros. Sí se Sección escucha. cuarta, educación. Se escucha. En el artículo 72, como les venía diciendo, se trata sobre los fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Así es como dice directamente el artículo 72. Para profundizar un poco, se puede decir que el derecho de la educación involucra la responsabilidad del Estado de garantizar a todos los niños el acceso a las escuelas, siendo sus fines conforme a lo dispuesto en el artículo. La educación que tiene derecho a todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer sus capacidades de disfrutar de todos sus derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y sus capacidades, su digna humanidad, autoestima y confianza en sí mismo. Sobre la educación de los derechos humanos. El propósito de reconocer y garantizar este derecho es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, así como fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y capacitar a todas las personas para participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Para hacer énfasis en algunas palabras muy importantes que leí, se podría decir algunas que es de interés nacional, como por ejemplo la educación, que como se dan cuenta en estos días, la educación evolucionó a pesar de las situaciones en las que se están viviendo. Nosotros todavía aquí podemos seguir estudiando gracias a la tecnología y la instrucción también que el licenciado nos da, también que como nosotros también hacemos nuestro esfuerzo, el licenciado también hace todo lo posible para poder darnos esta instrucción por medio de estas plataformas. Y también menciona la enseñanza de la Constitución de la República, tal y como lo está haciendo el licenciado en estos momentos, que nos está instruyendo sobre lo que es la Constitución. Y los derechos humanos, que es relativo a lo que estamos viendo ahorita también, que todos los derechos humanos están enfocados también en la Constitución de la República. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias, Hugo. Muy bien. ¿Se sintió bien, Hugo?
Excelente, licenciado. Me gusta que ustedes se adueñen del tema. Esa es la parte interesante. Vamos con Yesenia. Buenas noches, licenciada. Ahorita voy a presentar. Muy bien. Solo me indican si ya sabe mi presentación. Ya está Yesenia, está ahí. Buenas noches, licenciado, compañeros. Es un gusto saludarles el día de hoy. Mi presentación se trata del artículo 158 de la Constitución de la República de Guatemala, ubicado en el capítulo 2, Organismo Legislativo, sección primera, Congreso. El artículo textual dice: el periodo anual de sesiones del Congreso se inicia el 14 de enero de cada año sin necesidad de convocatoria. El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre de cada año. Se reunirán en sesiones extraordinarias cuando sea convocada por la Comisión Permanente o por el organismo ejecutivo, para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria. Podrá conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría absoluta del total de diputados que lo integran. El 25% de diputados o más tienen derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública, si lo solicitare por lo menos la mitad más uno del total de diputados. La Comisión Permanente deberá proceder inmediatamente a su convocatoria. Cabe mencionar que por mandato constitucional establecido en el artículo 165 de nuestra norma fundamental, corresponde al Congreso de la República abrir y cerrar periodos de sesiones. Mi interpretación del artículo es que por el momento vamos a hablar qué son sesiones. Son espacios donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En las mismas se pueden tocar varios proyectos de ley, perdón. También acá el artículo nos indica que son periodos anuales divididos en dos partes, que la primera comienza el 14 de enero y finaliza el 15 de mayo. En este periodo del presente año se dio inicio al primer periodo, en el cual también el Pleno conoció el informe legislativo del presidente. Podemos mencionar también que desde el 16 de mayo el Congreso de la República entró en un periodo de receso legislativo, como lo resalta dicho artículo de la Constitución, que especifica sobre el periodo anual de sesiones de este alto organismo al Estado. Pero sin embargo, cabe resaltar que los periodos extraordinarios también se les conoce como receso legislativo, pero no es un tiempo de descanso parlamentario, sino que se continúa con el quehacer legislativo y la actividad parlamentaria de los diputados de intermediar, fiscalizar y legislar a favor de la población continua. Pero acá es bien contradictorio, porque realmente si nos damos cuenta en la actualidad, mejor bien dicho, estas reuniones cuando se convocan, pues como usted, licenciado, ya lo mencionó anteriormente, que se irrespetan los diputados en plenas asambleas, reuniones, y cosa que no debería de hacerse, ¿verdad? Máximo que estamos ahorita en una situación de pandemia, ¿verdad? Y que cuesta que ellos aprueben iniciativas de ley. Entonces creo que es bien difícil para todos los guatemaltecos, porque ya que es prioridad, ¿verdad?,
estar aprobando iniciativas de ley para una mejor Guatemala, ¿verdad? Es todo lo de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Yesenia. Estamos justamente en la mitad de la clase y está el tiempo excelente. Entonces vamos a aprovechar para dos cosas. Una, vamos a tomar la foto que tomamos en cada clase. Y dos, van a aparecer las preguntas del día de hoy. ¿Vale? Si tienen la fineza de aparecer en pantalla, se los voy a agradecer. Para el que no se peinó hoy, pues que la pague. Muy bien, ahí van las preguntas. Pues, pero me puse nerviosa, mano, pero no se oyó así tan mal. Para nada se le oyó mal, Yesenia. Voz clara, expresiva y habló hasta de más, así que ningún problema. Señorita Marisol. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Hoy te voy a presentar. Muy bien, ahí está. Artículo 52. Así es. Buenas noches, yo les voy a orar sobre el artículo 52. Textualmente el artículo dice: la maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. Podemos mencionar algunos derechos de las madres, por ejemplo, la protección al trabajo, que la ley nos dice que aunque las madres estén embarazadas o algo, estén embarazadas y estén en periodo de lactancia, no van a perder su trabajo porque la ley las protege. También tienen el derecho a la accesibilidad, que el Estado garantiza que los servicios de salud para la atención materno-neonatal sean accesibles y geográficamente cultural. La licencia de maternidad, que esto también nos lo confirma el Código de Trabajo, que ahí dice que la madre tendrá el permiso de 1 hora antes o 1 hora después de la jornada laboral. En sí el código nos dice que son media hora 2 veces al día, ¿verdad? Pero la mayoría la toma 1 hora antes o 1 hora después.
La licencia de maternidad, perdón, que eso les iba a hablar, que son 84 días según el Código de Trabajo, 30 pre y 54 posparto. También tienen el derecho a un trato libre de discriminación y abuso, tanto físico como verbal. Está también el decreto 1794 que nos habla sobre los asuetos y los días festivos. Ahí decretaron que el 10 de mayo las madres tienen derecho a gozarlo, con goce de sueldos. También las madres tienen obligaciones, que la obligación principal es cuidar y velar por el bienestar del bebé, la alimentación, educación y salud. Aparte del artículo 52 de la Constitución de la República de Guatemala, que nos habla sobre el derecho de la maternidad, también está el artículo 152 y 127 del Código de Trabajo, que es el que nos habla sobre la licencia de maternidad y la lactancia. El decreto 1794, como les mencioné, que es donde nos menciona el Día de la Madre. Y hay una ley para la maternidad saludable del decreto número 32/2010. Eso era el... Abono en una anécdota, Marisol, para su tema, porque es un tema muy bonito, que da para mucho. Les comentaba a los estudiantes de Derecho 3 en el semestre pasado, que creo que más de alguno estará por ahí, que la mujer, desde el momento mismo en que pues, se concibe un nuevo ser, goza del privilegio de inamovilidad en su trabajo durante todo el tiempo de su embarazo y durante todo el tiempo en que ella de lactancia, que son 10 meses después del parto. Y les comentaba yo un hecho insólito, y por favor no tomen esos ejemplos. Una distinguida licenciada que fue mi alumna hace unos 20 años, estaba desempeñando un cargo muy importante dentro de una empresa y supo por alguien dentro de la empresa que iba a ser destituida del cargo el mes siguiente. Presentó la constancia en la que demostraba que estaba en estado interesante, le dicen, ¿no? Estaba embarazada y gozó de inamovilidad, no solo durante todo el periodo del embarazo, sino durante el periodo de lactancia. Indudablemente el gerente o las personas que tenían la intención de destituirla, aguardaron el tiempo necesario de esos 10 meses, después en el periodo de lactancia, para destituirla. Curiosamente, el día que se vencía el periodo de lactancia, volvió a presentar su constancia de que estaba embarazada de nuevo. O sea, son privilegios que solo se le otorgan a la mujer como el único ser que es capaz de prolongar la vida en el planeta. Así es. Por favor, no copien de esos leyes que la ejemplos. respalda. Correcto, pero no copien de esos ejemplos y no se van a llenar de muchachitos. Ay, no. Muy bien, vamos sí. con la señorita Tomasita Velázquez. ¿Está por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En un momento se lo voy a presentar en pantalla. ¿Ya pueden ver la presentación? Ahorita está apareciendo. Ahora sí ya lo pueden ver. Perfectamente. Bueno. Artículo 101. Okay. Buenas noches a todos. En esta ocasión les expondré sobre el artículo 101, Derecho al Trabajo, que se encuentra en el capítulo 2, Derechos Sociales, de la sección 8ª de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según el artículo 101,
El trabajo es un derecho de la persona y a la vez una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. ¿Por qué el trabajo es un derecho? Este es un derecho ya que es un medio de sobrevivencia de las personas. De hecho, desde nuestros antepasados siempre ha sido una fuente de alimentación, una fuente de obtención de recursos y porque es una obligación social. Es una obligación social para aquellas personas que tengan la edad y las condiciones de trabajo. El Estado brinda la oportunidad de trabajo y si la persona accede a ella, entonces automáticamente queda obligada a crear su propio desarrollo y también el desarrollo de las personas que lo rodean, de la sociedad a la que pertenezca y de las generaciones futuras. Aquí hablamos de principios de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Esta se refiere a que la distribución de la riqueza sea justa para los trabajadores, dependiendo de la participación en el proceso de producción del Estado. En el Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República, del cuarto considerando, habla de varios principios, solo que en esta ocasión les voy a hablar solo de 3. El principio de tutelaridad de los trabajadores. ¿Qué significa? La tutelaridad es la protección al trabajador que trata de compensar la desigualdad económica que existe con el patrón. También habla del principio democrático. El derecho del trabajo es hondamente democrático y esta trata de dignificar económica y moralmente al trabajador. También hablamos de que el principio de justicia social se encuentra ligada al artículo 1, ya que en el artículo 1 menciona que el fin supremo del Estado es la realización del bien común y el principio de justicia social pues también trata el bienestar en general de todas las personas, de toda la sociedad. El derecho del trabajo trata de mantener la armonía entre trabajadores y patronos. Como bien les decía, que el trabajo es un derecho y una obligación. Es un derecho humano, a la vez es un derecho universal. La persona tiene la facultad de realizar esta actividad lícita con el fin de obtener recursos que garanticen una vida digna de la persona y de su familia. También el derecho es libre de discriminación y además tiene que existir igualdad de género. La obligación es inalienable, no se puede enajenar, no se puede transferir, tampoco renunciar. Y la obligación depende de la capacidad y aptitud del trabajador. La obligación es de cumplimiento recíproco, ya que cuando el trabajador accede al trabajo, tiene que cumplir con los deberes que el patrono le asigne y a la vez el patrono tiene que cumplir con el salario en que acuerden. En el régimen laboral se basa de la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos y en la equidad que el trabajador reciba lo que merezca. Esta ha sido mi presentación. Gracias. Gracias, Tomasita. Diríamos nosotros que la mejor forma de hacerle ver a los trabajadores nuevos y a los empresarios es a través del reglamento interior de trabajo. Dentro de los primeros 15 días que un trabajador inicia sus labores en una empresa, debe conocer perfectamente sus obligaciones y sus derechos. Sus obligaciones son los derechos del patrono y sus derechos son las obligaciones del patrono. Es interesante, los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, si alguna vez pasan por las manos de ustedes, no dejen de leerlos con detenimiento, porque de esa manera ustedes saben por qué los tutela las leyes en Guatemala, porque los trabajadores tienen derechos, por supuesto, como decía la señorita Tomasita, tiene sus obligaciones, pero también los tiene el patrono.
Porque un trabajador que sea haragán, perezoso, violento, desarmonice las relaciones laborales, pues en vez de ayudar a armonizarlas, las destruye. Ahí entran los derechos del patrono para tratar de salvaguardar su empresa. Cuando un patrono se excede en su derecho o hace imperiosa su riqueza a través de malos tratos, el trabajador tiene derechos inalienables que no pueden ser de ninguna manera mancillados. Bonita, la legislación laboral es una de las más bonitas y donde, oigan, los abogados siempre ganamos los casos porque el trabajador casi siempre tiene la razón. Muy bien, Jocelyn. Señorita Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Ando buscando, ya la hay. ¿Me escucha? Perfectamente. Ok, voy a proceder a presentar. Buenas noches, licenciados, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Palacios y tengo a bien compartirles mi interpretación sobre el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Previo a entrar de lleno a lo que es el artículo, quiero compartirles el concepto de la palabra expropiación, que es quitar una cosa a una persona legalmente, pagándole una indemnización. El artículo 40 habla sobre la expropiación, que es la propiedad privada que puede ser objeto de expropiación, ya sea por razones de utilidad colectiva, ya sea porque éstas estén orientadas a un bien público o al beneficio de la sociedad. La expropiación forma parte de los modos de adquisición por los cuales el bien se hace acreedor el estado de los bienes. Los extremos que intervienen en una expropiación, estamos hablando del expropiado, que es la persona que otorga el bien, y el expropiante, que es que en este caso es el Estado y que tiene a bien recibir el inmueble y dar un pago por lo recibido. La indemnización al expropiante está regulado en el decreto 500-29, ley de expropiación, esto en el artículo del 10 al 18. Dentro de esta transacción se pacta un monto por el bien inmueble, esto ya sea por el valor actual del bien, que puede tomarse a través de un avalúo de los inmuebles, o bien un precio real determinado dentro de las partes involucradas. La indemnización debe de fijarse en efectivo. ¿Puede existir otra forma de pago? Sí, media vez ambas partes estén de acuerdo en ello. Puede darse el caso que exista una expropiación sin el pago previo. Esto solo se da en estados muy forzosos como lo es la calamidad pública, la alteración grave a la paz o durante las guerras, en donde puede intervenirse la expropiación sin indemnización previa, pero esta debe retomarse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. Aquí el Estado tiene como límite 10 años para hacer efectivo el pago de la expropiación. En resumen de este artículo, se entiende que quien realiza la expropiación pues es el Estado. Está regulado en el artículo 40 y en el decreto 500-29, ley de expropiación. Los bienes que son objetos a estas transacciones, pues es toda clase de bienes inmuebles que estén en el comercio o no, y no existe una limitante de espacio. Se va a tomar toda aquella extensión o porción necesaria para realizar la obra pública o la satisfacción de las necesidades colectivas. En este tema, quise ejemplificarles el tema de expropiación con un tema pues que hace bastante eco, como es la viabilización del libramiento de Chimaltenango. En septiembre del 2018 se celebró una sesión ordinaria en donde con 82 votos a favor, los diputados del Congreso pues aprobaron ejecutar el libramiento de 15.3 kilómetros en la cabecera municipal de Chimaltenango con la finalidad de desahogar el tráfico hacia el occidente del país, beneficiando con ellos a los pobladores de las áreas aledañas y propiciando el turismo. Me pareció un dato muy curioso que dentro de esta sesión los diputados del partido político, creo, propusieron
agregar un nuevo artículo a esta ley de expropiación en donde pretendían extender el plazo que el Estado tiene para hacer efectivo el pago de las propiedades expropiadas, lo cual obviamente no tuvo los suficientes votos para poder ser agregado a la ley. Y los diputados que estuvieron en contra razonaron su voto, indicando que en el artículo que yo les menciono, el artículo 40, es bastante claro que el Estado debe de hacer efectivo el pago del mismo previo a realizar o a ejecutar el proyecto y no 45 días después como ellos lo estaban planeando en su propuesta. Muchas gracias. Voy a usurpar un poquito lo que podría ser el tema del quien va a exponer el artículo 39, porque la propiedad es el derecho que tiene todo ser humano del uso, goce y disfrute de lo que le pertenece. Pero ojo, el interés individual siempre debe ceder ante el interés general. ¿Qué significa? Cuando dentro de la nación el Estado considere que para beneficiar a una cantidad bastante grande, diríamos, de personas es necesario expropiar un bien, lo hace, pero sin dañar, por supuesto, el derecho de propiedad que le asiste al dueño. Pero ¿qué sería del Estado si a la hora de querer construir una carretera, el lugar por donde los ingenieros sugieren que puede quedar mejor esa carretera, no venden su propiedad o la quieren vender a un precio muy elevado? Ahí es donde el imperio de la fuerza del Estado por la vía legal se hace latente a través de la expropiación. El interés general prevalece sobre el interés individual. Muy bien. Señorita Carla Yanira. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahorita comparto mi pantalla. No sé si ya logran ver mi pantalla. Aún no. Mira, sí. Creo que no. No logro. ¿Ahora? Si necesita apoyo, vemos qué hacemos. ¿Se logra ver, licenciado o compañeros? No, señorita, aún no aparece. Todavía no se ve. No entiendo por qué no. Aquí me parece que ya comparto, pero al parecer no lo comparte. Sí, sí. Si quiere, licenciado, pase con la siguiente y yo salgo y entro para ver si así logro compartir. ¿Le Muy parece? bien. Señorita Dina. Buenas noches, licenciado. Ahí está Dina. Muy bien, señorita. Aquí estoy un poquito malita. Si se me va un gallo o algo, perdón. Es que estoy un poco mala de la garganta. Lo hacemos cantar, no se preocupe. Ok, ahorita voy a presentar mi pantalla. Muy bien. ¿Me indican si la pueden ver? Sí, ahí está. Ok. Buenas noches, compañeros licenciados. Mucho gusto. Esta noche tengo el placer de hablarles sobre el artículo 92
de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo tiene como título la autonomía del deporte. Este artículo nos habla literalmente de la siguiente manera. Indica que se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico de Guatemala, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. Para conocer más este artículo, les voy a explicar qué es la autonomía. Según lo que yo investigué, en un diccionario legal, se podría decir, indica que la autonomía es la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse. Ahí no sé si logran ver, se me pasó un poquito. Les voy a explicar en palabras más sencillas, es la capacidad de cualquier entidad o estado de poder obtener democráticamente sus propias autoridades, sus propias capacidades de tomar decisiones sin que se vea interferido por otra institución u otra empresa. ¿Qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica, según el mismo diccionario legal que investigué, se refiere a la entidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que es la capacidad de una persona o entidad de contraer obligaciones y responsabilidades de carácter jurídico. Les voy a explicar. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es la que se menciona en el artículo 92. Este es el organismo rector. Jerárquicamente hablando, es el superior a nivel del deporte federado nacionalmente hablando. Fue creado por el Acuerdo 211 del Ministerio de Educación Pública en el año 1945. Como lo vimos anteriormente en el artículo, este organismo es autónomo, posee personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual lo exonera del pago, del pago de impuestos según la Constitución. Las leyes y reglamentos que lo rigen son la Constitución Política de la República, la Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte, el Estatuto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Manual de Marca de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la Guía de Asociación y Uso de Marcas del Sistema del Deporte Federal. La Confederación está conformada por un conjunto de federaciones y asociaciones deportivas nacionales. Estas se reconocen de esta manera cuando son afiliadas a las respectivas federaciones internacionales, las cuales deben ser miembros de la Asociación General de Federación Deportiva Internacionales o a la entidad que compete. Aquí lo podemos ver, aquí lo que les estaba explicando. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son las federaciones y asociaciones que conforman la confederación. Está el ajedrez, de atletismo, baloncesto, entre otros. El Comité Olímpico Guatemalteco. Este comité, al igual que la confederación, es una entidad autónoma, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, según la Constitución, el artículo 92 que acabamos de leer. Esta entidad no tiene fin de lucro. Tampoco se ve influenciada por la política, ni por la religión, ni por la economía. Es meramente recreacional. Está integrado por las federaciones y asociaciones que se encuentran en el programa de los Juegos Olímpicos o regionales. Fue fundado en 1946 y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en 1947. Las leyes y reglamentos que lo rigen es otra vez la Constitución Política de la República, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el Estatuto del Comité Olímpico, la Carta Olímpica, los estatutos y reglamentos que emitan y normas y disposiciones del Comité Olímpico Internacional. Para poder entender mejor el deporte, podemos abocarnos al Decreto 7697, que es la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, lo cual tiene como objetivo coordinar todo lo relacionado con los sectores institucionales, lo cual tiene de la educación física, del deporte federado, de la recreación física y del deporte no federado. Se crea este Sistema Nacional de Cultura Física, que es un órgano que actúa como accionista para la educación física, para la recreación, para el deporte no federado y para el deporte federado, siempre respetando la autonomía del deporte federal. Esta es mi exposición esta noche, espero les haya gustado y gracias. Pues no apareció el gallo famoso que nos habló, pero
Dígame algo, Dina. ¿Tiene conocimiento de alguna otra entidad que sea autónoma? La universidad. Ok, muy bien. Correcto, esa chispa es la que hay que sacar. Carlitos Jacinto, ¿dónde está? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Un momento presento. ¿Me pueden decir si se ve la presentación? Está apareciendo ahorita, Carlos. Listo, Carlos, ya ¿Se puedo ve la ver. presentación? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Sí, Claro. sí, se escucha. Ah, ok. Buenas noches, compañeros, licenciados. A mí me tocó el artículo 28, derecho de petición. El cual dice, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad en materia administrativa o en materia fiscal. Esto quiere decir que como residentes de Guatemala tenemos derecho a pedir información a nuestras autoridades de forma ya sea oral o escrita, y las autoridades están obligadas a atender nuestra solicitud. En materia administrativa, el plazo para resolver dichas peticiones no excederá un máximo de 30 días. Pues eso sería mi presentación, pues no, el artículo no tenía mayor información. Ok, pero eso me da chance para hacerle un par de preguntas, mi amigo Carlos. Dígame, Lick. Cuando uno plantea ante cualquier órgano de la administración pública, incluso la SAT, ustedes cuando ejerzan en su profesión de auditores, plantean la devolución de un crédito fiscal o planteen algún tipo de trámite. ¿Estos 30 días siempre son válidos para ahí? Sí, Lick. Muy bien, Carlos, primera respuesta correcta. Segundo, ¿qué pasa si dentro de esos 30 días, Carlos, no resuelve la administración? Pues en ese caso ya podrían pedir ellos se me fue la palabra, como un plazo extra, se podría decir, para poder resolver la situación. No está obligado a saberlo, pero ahí es donde aparece lo que se conoce como silencio administrativo. Ahí es donde cobra valor o razón la petición del que gestionó ese trámite. O sea, si la administración incurre en un retardo que supere los 30 días, eso principia por darle la razón. Ahora, el silencio administrativo, ¿de qué me sirve una razón si es silencio? Surge una figura interesante que en derecho le llamamos el amparo. Se requiere a través de una autoridad superior, a través del recurso de amparo, que obligue a esa autoridad administrativa a que resuelva sin mayor retardo. No estaba obligado a saberlo, pero esto surge precisamente de lo que usted planteó. Okay. Hay artículos que están cortados de filón y que realmente a veces no dan para mucho. Pero, pues, ahí es donde surgen los auxilios o los ejemplos que podemos dar. Muy bien, gracias, Carlos. Licenciado. Y hasta la señorita que se nos había quedado. Así es, licenciado. Una compañera me va a apoyar con la presentación. Es solidaridad. Gracias. Muy bien. Gracias, Katy.
Bueno, buenas noches, compañeros licenciados. Espero estén muy bien. Mi exposición versa en el artículo 149, contenido en el capítulo tercero, Relaciones Internacionales del Estado, del título tercero del Estado de nuestra parte orgánica en la Constitución Política de la República de Guatemala. Siguiente, por favor. El artículo 149 de las Relaciones Internacionales establece que Guatemala normará sus relaciones con otros estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Siguiente. Para poder comprender bien este artículo es necesario que entendamos que son relaciones internacionales, y es que este es un campo estudiado por el derecho internacional público que nace por la necesidad que tienen los estados de convivir e interactuar entre sí, ya sea en un ámbito político, económico, cultural y sobre todo en materia de derechos humanos, que es donde más tiene auge las relaciones internacionales. Y es que para que un país logre desarrollarse, logre prosperar y crecer principalmente en el área económica, necesitamos de otros países. Claramente Guatemala pues es muy dependiente de Estados Unidos, ya que hay mucha inversión de parte de ellos hacia nosotros. Siguiente. Para nosotros poder darle esa validez jurídica, esa certeza jurídica a esas interacciones con otros estados, están los instrumentos internacionales. Tenemos los tratados, los acuerdos y los convenios. El tratado tiene como característica principal es que se debe ratificar y crea, extingue y modifica normas aquí dentro de nuestra legislación guatemalteca. El acuerdo como tal no necesita ser ratificado, ya que es de carácter técnico y administrativo. Ahora, el convenio como tal queda abierta la participación de la comunidad internacional, o sea que siempre queda abierta que participen más estados, y a comparación del tratado y el acuerdo que puede ser solo entre dos estados, los convenios son entre un conjunto de estados, son varios. En cambio, el tratado y el acuerdo pueden nacer únicamente entre dos estados. Siguiente. Aquí menciono tres relaciones internacionales que han impactado mucho a Guatemala. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pactos de San José, el 22 de noviembre de 1969, ratificada por Guatemala, y es la que prohíbe la pena de muerte aquí en nuestro país. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, posteriormente que 51 estados miembros, en donde está nuestro país, firmaron un documento constituido de la ONU conocido como la Carta de las Naciones Unidas. Y es que la ONU es la máxima correpresentación de comunidad internacional organizada. Y otro dato interesante es que Guatemala cuenta con 8 tratados de libre comercio, esto es en materia económica. Siguiente. Y ya para finalizar la competencia, que es aquella facultad que tiene una institución como tal de ejercer regular estas relaciones que tenemos con otros países, y eso lo regula la ley del organismo ejecutivo en su artículo 38, que establece al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Eso es todo, compañeras. Gracias, Catherine. Sufrida la exposición, pero realizada. Muy bien, es otro tema sobre lo que tendríamos que hablar mucho. Señorita Frida, con usted llegamos a los 15. Se me salvó Elvis el día de hoy. Buenas noches, licenciado. Ahorita me dice si se ve en pantalla, por favor. Ahorita me indica.
¿Me indican si ya se ve mi pantalla, por favor? Sí se ve. Sí. Se ve tu pantalla. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, licenciados, compañeros, tengan todos muy buena noche. Mi nombre es Frida Godoy y tengo a bien presentarles el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual se regula cuáles son los bienes del Estado. Vamos a iniciar por hablar de qué es un bien. Como todos sabemos, en términos económicos, un bien es un elemento ya sea tangible o intangible que tiene un valor y cuya finalidad es la satisfacción de una necesidad. En base a esto, vamos a hablar de cuáles son los bienes del Estado regulados en el artículo 121 de nuestra Carta Magna. Acá les coloqué los 3 que me corresponden, pero también puedo mencionar otros, ¿verdad? Como hablamos, por ejemplo, de las frecuencias radioeléctricas, también de las reliquias y monumentos. Acá en la literal A podemos ver que hablamos de los de dominio público, que son de todos nosotros. También hablamos de las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio. Esto es muy importante mencionar, que por ejemplo habla de las aguas de la zona marítima, pero siempre que en la extensión y término que fije la ley. Y también en la literal E podemos hablar del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquier otras sustancias orgánicas o inorgánicas. Ya que vimos qué nos dice pues la Constitución, vamos a pasarnos al Código Civil. Según el artículo 456, los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Esta es la primera clasificación que se realiza. También nos indica que al regular los bienes del Estado, pues son los que le pertenecen a los municipios y al Estado y se dividen en bienes de uso público común y bienes de uso público especial o no común. Referente a ello, el artículo 458 del mismo Código Civil nos indica que son bienes nacionales de uso público común, por ejemplo, las calles, los parques, las plazas, siempre que no sean de propiedad privada. Eso se resalta ahí. También los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos ya sea por el Estado o municipalidades. También nos vuelve a mencionar las aguas de la zona marítima y en sí la zona marítima terrestre de la República. Acá quiero hacerles énfasis en algo. Ustedes se pueden dar cuenta que nos habla de calles, puertos, muelles y todos estos son por causas artificiales, es decir, que el ser humano los ha creado. Sin embargo, también nos mencionan las aguas de la zona marítima territorial, que es un bien natural, ¿verdad? Entonces, también es otra clasificación que existe de bienes. Según el artículo 459, los bienes nacionales de uso no común son los que están destinados al servicio del Estado, los ingresos fiscales y municipales, que también se regulan en el artículo 121 de la Carta Magna. También habla del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, que también se encuentran ahí, y nos habla de los bienes mostrencos. Bueno, ¿qué son estos? Según el artículo 596, cuando alguien encuentre algún bien mueble o semoviente extraviado o de dueño no conocido, tiene que acercarse a la autoridad municipal más cercana. ¿Qué hace la autoridad municipal? Hace de conocimiento público que tiene este bien y fija un plazo. Si pasado este plazo nadie lo reclama, pues ya puede realizar una subasta pública. Entonces, como ustedes ven, estos bienes también son nacionales de uso no común. Cuando me refería a estos bienes, por ejemplo, los bienes muebles, todos sabemos que es todo bien que puede ser transportado de un lado a otro sin ninguna dificultad. Y pues los semovientes son animales utilizados para el trabajo. Y también nos menciona que es un bien nacional de uso no común lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido. Esto lo regula el artículo 671 del Código Civil. Para finalizar, pues quise hacer esta clasificación muy sencilla de los bienes. Nos vamos a centrar en los del dominio público nacional, que también existen los de dominio privado, pero estos pues son los que son de cada uno. En los bienes de dominio público nacional hablamos de los bienes de uso público común y los bienes de uso especial o no común. Y referente a esto, pues pueden ver que también les coloqué ahí que son tanto por causas naturales, como el agua del mar, o como causas artificiales, como calles, plazas, muelles, etc. Les agradezco mucho su atención.
Bonita exposición, Frida. Terminamos con usted. Me quedo picado con Anita y con Edwin Zacarías. Los vamos a ver el próximo viernes. Me agrada que se estén posesionando y apasionando. Vamos a tener que quedarnos pendientes, Anita, para la próxima perdone que lo sesión. moleste. Fíjese que yo estaría exponiendo mi artículo el día lunes. Sí voy a estar en la clase, pero fíjese que yo trabajo en ASAT. Entonces nosotros el día de mañana y viernes vamos a estar en jornada de vacunación. Entonces nos va a estar tocando cuadrar las vacunas de COVID. Entonces sí se me complica un poco la exposición para el viernes. Bueno, lo dejamos para el lunes, no tenga pena. Yo, por supuesto, me encantaría escucharlos ahora, pero se recuerdan que después de las 20:30 ya dejamos en libertad a los demás y no quisiera que se perdieran de la exposición de ustedes todos los que participan. Así que me voy a quedar con ustedes emocionado para el día lunes y Edwin, por supuesto, pues vamos a estar a la espera de su exposición. Alguien por ahí preguntaba qué hace con las dos preguntas. Tengan ustedes la gentileza del ego en ustedes que le aclaren al distinguido jovencito qué es lo que tiene que hacer con esas dos preguntas. Los saludo siempre con el aprecio y la estima del caso. Estuvieron muy bien el día de hoy. Vamos entendiendo el seminario, yo digo, de una manera arrolladora, vamos ahorita. Así que les suplico encarecidamente que se cuiden, sigamos cabales los 170 y no se relajen los que ya pasaron porque cualquier rato les cae una pregunta por ahí. Oye, Carlitos, que tengan una feliz noche, licenciado, que esté muy bien. Saludos a todos, que descansen y a comer los frijolitos. Que estén bien. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.